Muy bien, muy buenas tardes a todos. Tengan reciban la más cordial bienvenida y un saludo del equipo del Sinova a todos nuestros asistentes a esta nueva edición de el Sinova Talks, que como ustedes saben es un formato de diálogo en donde podemos escuchar ideas, conocimiento, visiones de elementos destacados del ámbito académico, tecnológico, científico, no solamente del Estado de Hidalgo de México, sino inclusive de otras partes del mundo, y en donde vamos abordando pues diferentes temáticas que son del interés justamente de la comunidad científica y tecnológica aquí en Hidalgo, y que semana a semana pues tenemos invitados destacados en su campo del conocimiento, y esta semana, por supuesto, no es la excepción. Tenemos a un muy buen perfil, ponente experto en su tema, en una temática distinta a la que hemos estado abordando en semanas anteriores, buscando justamente, como decía yo, abrir el panorama y atender diferentes temas tan amplios como nos lo brinda el conocimiento humano. Es amplísimo. Entonces, si cada semana cambiáramos de tema, nunca acabaríamos de todos modos, pero en este caso tenemos un ponente que es especialista justamente en el análisis, diseño de redes a partir de datos, y nos lo explicará mejor Luis, qué es lo que hace y para qué lo utiliza, y que es propiamente pues una de las líneas que también hemos impulsado aquí en el Estado de Hidalgo, la ciencia de datos, la utilización de los datos para poder generar información y generar conocimiento, y que esto sirva para la toma de decisiones, para instrumentar acciones en diferentes ámbitos, y él particularmente lo ha enfocado hacia el tema de planeación urbana. Por eso le damos la más cordial bienvenida el día de hoy a Luis Guillermo Nájera Orozco, que se encuentra actualmente estudiando él su doctorado, está por concluirlo en la Universidad de Europa Central, que se ubica en Budapest, la capital de Hungría, y él está estudiando un doctorado en ciencia de redes, y desde allá, desde Hungría, en donde ya es tarde noche, pues nos está conectando con nosotros, y le agradecemos mucho a Luis, por supuesto, el que nos regale este espacio en su tiempo, en su agenda. Sabemos que cuando eres doctorante y estás redactando la tesis, lo que menos tiene uno es tiempo, pero bueno, creo que también sirve un poco para que divulgues un poco lo que estás haciendo, te sirvamos inclusive un poquito de sparring respecto a la presentación de las ideas, que seguramente algunas de ellas estarán formando parte de tu tesis, y pues generar justamente este vínculo entre mexicanos destacados como él me platicaba hace un momento. Él es originario del estado de Jalisco, pero bueno, está fuera de México, y a través de este tipo pues de vínculos y de esfuerzos, pues también le permite estar en contacto con su país y con la comunidad de ciencia y tecnología de México, y pues ir generando también mayor conocimiento y bagaje de esta materia que es relativamente nueva, vamos a decir, en el mundo, relativamente nueva en México, pero que es fundamental que la vayamos utilizando. Antes de cederle la palabra a Luis, voy a permitir leer brevemente su perfil para que pues, nuestra audiencia pueda tener mejor panorama de su conocimiento y de los temas que trabaja. Luis Guillermo Nájera Orozco, candidato a doctor en ciencia de redes por la Universidad del Centro de Europa en Budapest, Hungría. Su investigación académica es en ciudades y dinámicas urbanas analizadas desde la ciencia de redes. Tiene experiencia tanto en el sector académico como en el gubernamental y la iniciativa privada. Ha trabajado como consultor internacional para proyectos de desarrollo urbano, aplicando técnicas de ciencias de datos y redes para la planeación urbana basada en datos. Dentro de la academia, Luis ha desarrollado algoritmos para identificar patrones en infraestructura de movilidad urbana, mejorar la conectividad de ciclovías y cuantificar la calidad de vida urbana a partir de la accesibilidad peatonal. Luis ha presentado su investigación y resultados en diversas conferencias internacionales, destacando la Conferencia Internacional de Ciencia de Redes, NetScience. Ha realizado estancias académicas, entre ellas en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como verán, bueno, pues es experto en redes, en datos aplicados al tema del desarrollo urbano y particularmente en la movilidad, un tema que nos concierne a todos en el mundo, y particularmente pues en Hidalgo, donde ha habido un auge importante durante los últimos años respecto a los efectos de la metropolización de algunas ciudades, y en general pues del crecimiento urbano y demográfico que tenemos, en donde es importantísimo utilizar estas nuevas técnicas y herramientas
para tomar decisiones basadas en evidencia. Muchas gracias, Luis. Como es tradición, bueno, como es costumbre en esto, te explicamos, te cedemos la palabra, el micrófono para que tú puedas presentar y en nuestra audiencia puede ir haciendo comentarios y preguntas y respuestas en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas, y hacia el final vamos a plantearte estas preguntas para que pueda también haber un diálogo un poco más interactivo contigo, ya sea al final de la sesión. Así que, Luis, de nueva cuenta, muchas gracias por parte del Sinova, por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, por aceptar esta invitación, y pues te cedo ya los micrófonos para que hagas tu plática y tu presentación. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias por la invitación, por tenerme aquí, allá, presentando. Estoy más que contento y, como bien dices, creo que es una muy buena oportunidad para hacer regresar también a el diálogo de ciencia y tecnología en México. Creo que es algo fundamental de los mexicanos que hacemos ciencia fuera de México. También generar estos lazos entre los países en los que estamos, los centros de investigación en los cuales estamos actualmente y nuestro país al final de cuentas, ¿no? Personalmente creo que tenemos una responsabilidad social como científicos de también voltear para atrás y generar, seguir creando estos lazos. Voy a compartir mi pantalla. Aquí están. Y listo. Bueno, como bien decían, voy a presentar sobre ciudades y un poco el tema que estoy trabajando en mi investigación, ciudades aplicadas y redes aplicadas a ciudades. Y voy a hablar un poco acerca de los temas que estoy trabajando en la investigación actual en el doctorado y otros temas también o la aplicación que va del doctorado hacia proyectos de aplicación fuera de la academia, que es algo que también me interesa mucho. Como bien mencionaba en mi currículum, tengo experiencia con tema de ciudades, soy arquitecto de formación y poco a poco me fui metiendo a trabajar más en temas de datos y en temas de políticas públicas. Me interesa también esta parte de cómo se va haciendo la liga entre la ciudad, la política pública como constructora de ciudad y los datos, o en este caso específico, la ciencia de redes, como una herramienta que nos permite entender las ciudades y nos permite al mismo tiempo alimentar las políticas públicas para poder planear y mejorar las ciudades a futuro. Voy a presentar 3 proyectos que ya están hechos, que son proyectos que están desarrollados académicamente. Uno que es una mezcla entre academia y gobierno y consultoría, y después un poco de trabajo en curso que estamos haciendo en este momento. Entonces, el primero se llama, o lo titulé, una huella digital urbana. Antes de entrar específicamente a cómo funciona, empezamos con esta primera frase, ¿no? Que primero le vamos a dar forma a las ciudades y luego las ciudades nos van a dar forma a nosotros. Es decir, de la manera en la que vamos construyendo las ciudades, podemos tener una ciudad como la que tenemos en el lado izquierdo, que es un embotellamiento en Los Ángeles, uno de los embotellamientos más largos, en el que si seguimos construyendo ciudades que tienen avenidas enormes y le vamos poniendo 6, 8, 10, 15 carriles por sentido, lo único que vamos a hacer es inducir más tráfico, ¿no? Que más personas digan podemos manejar porque hay espacio, y vamos a empezar, y se genera mayor tráfico en la ciudad, y es una especie de círculo virtuoso o no virtuoso, en el cual construimos más, lo vamos a llenar, construimos más, lo vamos a llenar, y no va a haber espacio que nos funcione. Y por otro lado tenemos ciudades como la que tengo en el lado derecho. Es fotografías en Delft, que lo que estamos viendo es cómo conviven diferentes medios de transporte en el espacio público, y al fondo se observan también las llegadas y salidas de trenes y de tranvías. Una ciudad, sí, ciertamente en escala más pequeña que Los Ángeles, pero que la infraestructura que vamos construyendo nos permite habitarla de una manera muchísimo más humana que intentar cruzar uno de estos grandes freeways o highways en Los Ángeles caminando, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a entender esto con datos y de qué manera podemos empezar a encontrar similitudes o diferencias en estas ciudades a partir de analizar su estructura? Lo que hice, o en lo que estuvimos trabajando, fue en planear la ciudad como una red. Entonces, si tomamos, por ejemplo, este caso de una intersección en Budapest, vemos que en esa intersección están conviviendo peatones, están conviviendo ciclistas, hay sistema de transporte público y tenemos también autos privados o calles. La idea es si podemos transmitir o transformar esto en una red, en un objeto gráfico y un objeto matemático también que nos permita analizar la ciudad desde un punto de vista cuantitativo y que nos permita poder analizar las funciones y relaciones que hay detrás de la infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, supongamos que tenemos un plano de una ciudad, ¿no? Este es nuestro plano de la ciudad en el que vamos a tener calles y vamos a tener intersecciones en estas calles. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner nodos, vamos a imaginarnos que va a haber en cada una de estas intersecciones, va a haber un nodo y estos nodos los vamos a ir conectando sí y siempre y cuando sí exista una calle o una avenida o una banqueta que conecte dos intersecciones. Entonces aquí vemos que estos dos están conectados, estos otros están conectados y agregamos todos estos ejes. Entonces, a la hora que tenemos estos vínculos y estos nodos, podemos ahora sí ya tener una red de la ciudad y esta red la podemos empezar a analizar usando diferentes medidas, ¿no? Entonces, en este primer proyecto lo que queríamos era, cuando tenemos esta red, y esta red puede ser la red peatonal en el que son banquetas, o puede ser la red vial en el que son puras calles, o puede ser la red de transporte público en el que tenemos todo el transporte público que está moviéndose en la ciudad. Lo que hicimos fue construir una red multicapa, una red que conjuga los diferentes medios de transporte. Esta es una visualización de Nueva York, de Manhattan específicamente, en el que tenemos en la capa de arriba es la capa peatonal, es toda la infraestructura que es solamente exclusiva para el uso peatonal. Después tenemos una capa ciclista en la que solamente son ciclistas los que se pueden mover por esa capa. Ciclovías completamente segregadas, carriles específicos para ciclistas y autobuses, etc. Después tenemos la red de transporte público. En este caso trabajamos solamente con la red de transporte público que es fija, es decir, solamente con los sistemas de metro o los sistemas de metrobús o los sistemas de tranvías. Son la infraestructura que está completamente fija en el espacio. Y luego tenemos la red de calles. En esta red de calles puede haber automóviles o puede haber transporte público convencional, que en este caso nos interesaba entender la estructura, por lo tanto dejamos de lado, por ejemplo, las rutas de transporte público. Sin embargo, lo podríamos incluir como una quinta capa en este estudio. Una vez que tenemos esta red multicapa, el siguiente paso fue decir, bueno, ¿qué similitudes habrá entre diferentes ciudades o qué diferencias habrá entre ciudades que pueden ser a simple vista iguales o comportarse de manera similar y cómo podemos encontrar y medir eso? Entonces lo que hicimos fue construir lo que le llamamos un overlap census, un censo de traslape entre los nodos, y lo que nos permite es medir y saber cuál es el porcentaje de nodos o cuál es el porcentaje de intersecciones que están activas en la capa peatonal solamente o en la capa peatonal y ciclista, es decir, estos espacios de los centros de las ciudades, por ejemplo, en los que solamente pueden entrar ciclistas y peatones a la ciudad, al centro de la ciudad, o espacios en los que son de intercambio modal, en los que podemos tener los 3 medios de transporte o los 4 capas de transporte público, de transporte activas, y cuáles son los que normalmente vemos en prácticamente todas las ciudades, los espacios en los que está disponible solamente para el peatón y para el auto. Es decir, este tipo de calles o este tipo en las que solamente se pone una calle y sabemos que en automático lleva también la banqueta a los dos lados, a los dos costados. Y entonces analizamos 15 ciudades diferentes en el mundo y encontramos que efectivamente hay similitudes y hay patrones que están saliendo de estos datos.
encontramos que hay ciudades como Ámsterdam que son únicas y que tienen más del 50% de sus intersecciones estando activas en una configuración ciclista, es decir, es una ciudad completamente ciclista y configurada para ciclistas y peatones. Cerca del 70% de sus intersecciones están destinadas para peatones y ciclistas, o sea, promueve la movilidad activa, mientras que existen otras ciudades como el caso de la Ciudad de México, Beihai en China o Yakarta en Indonesia, en el que más del 75% y en algunos casos cerca del 100% de las intersecciones están activas solamente en la configuración peatón-auto. Es decir, este tipo de ciudad que tiene la calle y tiene una banqueta nada más o dos banquetas a los costados. Y hay otras ciudades que están en medio de esto, ¿no? Hay ciudades como son Copenhague, Manhattan, Barcelona o Portland, que están más hacia el lado de la movilidad sustentable, en donde tienen la parte de ciclista y la parte peatonal más activa, o ciudades que están completamente balanceadas entre los dos espectros, como son Singapur, Londres y sorprendentemente Detroit, la cuna del automóvil en Estados Unidos. Otras ciudades como Los Ángeles o Bogotá están un poco más desbalanceadas y uno de los casos sorprendentes fue Phoenix, la ciudad que encontramos que tiene cerca del 50% de sus nodos activos o del 50% de sus intersecciones activas solamente en la configuración de automóvil. Es decir, si queremos llegar a este 50% de las intersecciones de la ciudad, tenemos que usar forzosamente el auto para poder acceder a eso. Entonces, una vez que analizamos esto, empezamos a pensar, bueno, ya sabemos que sí hay similitudes. Y ese es el primer proyecto y escribimos un paper y ya, padrísimo. El siguiente paso fue, ¿qué sigue después de esto? ¿No? ¿Qué podemos analizar más allá de estas capas? ¿Y qué podemos empezar a encontrar en estas, en las capas específicas? Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos enfocamos ahora en la capa ciclista? Generalmente la capa del auto privado y la capa de peatonales son de las más estudiadas, sin embargo la capa de la infraestructura ciclista, dijimos, está habiendo un auge. Este proyecto fue antes de la pandemia y sorprendentemente se vuelve cada vez más relevante porque empezamos a ver cómo las ciudades empiezan a planear ciclovías emergentes, las personas empiezan a utilizarlas. No tenemos que ir a ver ejemplos muy lejos. Las ciclovías emergentes están sucediendo en México. Hay casos por diferentes ciudades mexicanas de cómo se empezaron a generar ciclovías a partir de la pandemia para reducir el uso de los sistemas de transporte público, empezar a mitigar un poco los contagios que se pueden dar en sistemas de transporte público que están saturados o en algunos casos sobresaturados. Entonces, dijimos, ¿qué pasaría si analizamos específicamente esta capa? Y lo que hicimos fue, analizamos primero las 4 capas y nos dimos cuenta que efectivamente la capa ciclista, que es estas, son en subredes de cada red, de cada capa, hay en cada capa. Y entonces vemos que en las capas, que en todas las capas están entre 1 a 3 componentes. Sin embargo, en la capa ciclista, vemos que incluso en Copenhague, una de las ciudades más avanzadas en temas ciclistas, hay cerca de 100 diferentes componentes diferentes. Y en Londres hay más de 3.000 diferentes pedazos o subredes de infraestructura ciclista en la ciudad. Es decir, hay mucha infraestructura en la ciudad, pero no está conectada entre sí. No es una infraestructura que sea coherente y que permita trasladarse por toda la ciudad de manera fácil. Siempre se tiene que estar haciendo cambios en las capas, ¿no? Es decir, empieza a circular por la ciclovía, y luego hay que bajarse a la calle o hay que hacer uso de una banqueta, etc. Obviamente,
hay que probar lo que nos están diciendo los datos. Teníamos datos de Budapest, fui en Budapest a ver si estaba pasando, y esto es lo que vimos, ¿no? Hay una ciclovía, hay una banqueta, y de esta, la ciclovía termina en un punto, se mete a la banqueta, y sorprendentemente 50 metros, no, menos, como 20 metros adelante a esta ciclovía, hay otra ciclovía. Dijimos, bueno, entonces, si está de esta manera, ¿por qué no completar la ciclovía, ¿no? Para un gobierno, generar 20 metros nuevos de ciclovía, pues no es algo que sea un esfuerzo muy grande. ¿Y cuál sería el impacto? La pregunta ahora es, ¿cuál sería el impacto si completamos esos 20 metros nuevos? Entonces lo que hicimos fue desarrollar algoritmos para, uno, encontrar dónde están esos enlaces que hacen falta, y después cuantificar cuál es el impacto de estos enlaces si los empezamos a conectar. Nuestro primer algoritmo, el L2C, Largest to Closest Component, lo que hace es busca entre todos los componentes que tenemos de ciclovías, identifica cuál es el más grande, luego busca cuál es el que está más cerca, y conecta los dos componentes. Y se genera un nuevo componente que sería este. Y así sucesivamente, a conectar todos los componentes en la red. Nuestro siguiente algoritmo, lo que desarrollamos es Largest to Second, y busca cuáles son los dos componentes más grandes que tenemos, cuáles son los dos subredes más grandes que tenemos dentro de esta red, y los conecta buscando siempre minimizar. Todos los algoritmos buscan minimizar la conexión. Entonces siempre busca las intersecciones que estén más cercas una de la otra y conecta. Y sucesivamente, hasta que termina. Tenemos otro que es, si buscáramos minimizar el gasto, que lo que en este caso hace es calcula todas las distancias disponibles entre intersecciones en nuestra red, y dice, voy a conectar primero por la más cercana, y después la siguiente más cercana, y así sucesivamente. Y después tenemos una línea base que fue qué pasaría si lo hago aleatoriamente, ¿no? Entonces, si aleatoriamente el algoritmo escoge un componente y busca cuál es el siguiente más cercano y lo empieza a conectar. Esto nos permite también tener una línea base de decir, bueno, ¿qué pasaría, qué pasaría si no hacemos nada y dejamos que el sistema evolucione aleatoriamente? ¿Cómo funcionaría? Y entonces lo que encontramos es esta simulación aquí en Budapest, y lo que está haciendo el algoritmo es el punto rojo que empieza a conectar. Los puntos azules son las nuevas conexiones de ciclovía que se va haciendo, y lo que vamos viendo aquí es la fracción, cuál es la proporción de nuevos kilómetros o de kilómetros que están conectados del total de la red dentro de un componente. Cuando llega a 1, quiere decir que toda la red está consolidada en un solo componente. En este caso, nos dimos cuenta que al invertirle 10 kilómetros nuevos de ciclovía, 10 kilómetros nuevos de pequeños parches dentro del sistema, podemos prácticamente llegar al 50% de toda nuestra red conectada en un solo componente. Es decir, que podemos movernos por el 50% de esta red sin necesidad de tener que estar cambiando de capa o de infraestructura. Y aplicamos los mismos métodos a las diferentes ciudades que estábamos analizando en el proyecto anterior, y encontramos que ciudades, que todas las ciudades se pueden mejorar, ¿no? Que no hay una ciudad que esté completamente desarrollada, que incluso las ciudades más avanzadas, porque tienen una mejor planeación de sistemas de ciclovía, pueden mejorar su estado actual, pero que hay otras ciudades, por ejemplo, el caso de Detroit, con menos del 40%, con menos del 50% del total de sus ciclovías conectadas en un solo componente, invirtiéndole 5 kilómetros nuevos, podemos pasarlo a que esté arriba del 85% de conexiones. O ciudades como Bogotá, que también pasa cerca del 25% a cerca del 100%, con una inversión de 5 kilómetros
nuevos. Para ciudades como la Ciudad de México, podemos ver que igual con 35 kilómetros nuevos de ciclovía podemos avanzar y tener prácticamente todo el sistema conectado. Comparamos, otra de las medidas que hicimos fue comparar la dirección, es decir, comparamos qué tan directo es moverse en bicicleta contra moverse en un auto a partir de la infraestructura que existe. Es decir, que aleatoriamente escogimos 1000 pares de orígenes y destinos en la ciudad, calculamos la distancia más corta moviéndonos en auto y calculamos la distancia más corta moviéndonos en bicicleta para ver cuánto mejorábamos con relación al estado actual. Y entonces también vemos que hay grandes mejoras, ¿no? Por ejemplo, México con 35 kilómetros pasaríamos de estar en el 5% de directness, de direccionalidad, a mejorarlo a estar abajito del 85%. Bueno, esos son como los dos proyectos que fueron más aplicados a la parte teórica y a la parte de pensar en la ciudad a partir de los algoritmos y demás. Y cuando estábamos terminando este proyecto, tuve la oportunidad de participar ahora en un proyecto que fue planeado de manera un poco al revés. Este es un proyecto que trabajamos para medir la calidad de vida en la ciudad. Este proyecto surge como un acercamiento del municipio de Budapest a la universidad y a profesores en la universidad y a un grupo de empresas también y de consultores para intentar pensar cómo hacer una estrategia de ciudad en 2030 que tomara en cuenta los datos. Y el encargo que nos dieron a nosotros fue, queremos medir la calidad de vida de la ciudad. La calidad de vida es algo muy complejo y muy abstracto, ¿no? Porque la calidad de vida es muy personal, pero al mismo tiempo hay cosas que pueden ser medibles y que compartimos todas las personas en la ciudad. Entonces lo que dijimos fue, vamos pensando la calidad de vida a partir de cómo podemos caminar y cómo podemos acceder a diferentes servicios en la ciudad, ¿no? Entonces, cómo podemos usar, por ejemplo, esta cita de Jane Jacobs, que una banqueta de la ciudad en sí misma no es nada, es una abstracción, significa solo en el conjunto con los edificios y otros usos que lo bordean o que bordean otras aceras muy cercanas a él. Es decir, lo importante es lo que sucede en la calle, ¿no? Lo importante es lo que sucede en qué usos podemos acceder a que estén cerca de nosotros. Y eso fue lo que hicimos, empezar a medir qué usos están cerca. Este proyecto, como les he dicho, surge de expertas, de gente que está en política y de personas interesadas en el tema, y su objetivo final era empezar a generar políticas públicas que estén basadas en datos y que permitan entender la ciudad y planear la ciudad a un futuro de 10 años a partir de utilizar datos como un primer piso y a partir de ahí empezar a desarrollar estrategias de planeación. Medimos la calidad de vida a partir de pensar, bueno, tenemos como 3 grandes atributos, ¿no? Tenemos la red peatonal, que va a ser nuestra red base. Tenemos atributos como tiendas, supermercados, tiendas de conveniencia y otros puntos de interés. Teníamos más de 1000 diferentes tipos de puntos de interés, de los cuales luego los agrupamos en 6 categorías que ahorita voy a mostrar. Y teníamos otro tipo de atributos urbanos como la contaminación, como los niveles de seguridad en los diferentes distritos de la ciudad y la población también por distrito y sí, la población por distrito. Lo que hicimos fue desarrollamos una herramienta que nos permite medir el índice de calidad de vida a partir de los nodos. Lo interesante de esto es que cuando se mide el índice de calidad de vida, generalmente se miden a nivel ciudad. En este caso, lo que queríamos era pensar el índice de calidad de vida al nivel más granular que pudiéramos llegar. Entonces, vamos pensándolo
Si vamos a trabajar con una red de la ciudad, pues podemos pensarlo a nivel del nodo, que es el nivel de la intersección de cada calle. Entonces, generamos esta pequeña fórmula que nos permitía atribuirle un peso específico a los servicios, a la seguridad y al medio ambiente, qué tan bueno o malo era el medio ambiente, qué tan contaminada o mal, cuánto queremos pensar que es importante la contaminación y demás. Y estos pesos son parte de lo que estuvimos trabajando también con la gente experta en políticas públicas y expertos en los diferentes categorías que fuimos midiendo. Y generamos un índice de amenidades que también asignamos pesos a estas amenidades a partir de lo que les interesaba en este momento a las personas. Es decir, qué tan importante es una amenidad, pero qué tan importante es una amenidad con respecto a qué. Qué tan importante es, por ejemplo, un parque para una familia con hijos jóvenes, qué tan importante es un parque para un adulto soltero, edad 25 años. La importancia del parque pues es en función también al uso que le va a dar, ¿no? Entonces, a la hora que categorizamos las diferentes actividades y las diferentes amenidades, pudimos ofrecer o pudimos poner diferentes pesos de importancia a cada una de estas actividades. Luego, otra de las cosas que pensamos fue con cuántas personas se comparte cada una de estas amenidades, ¿no? Cuántas personas tienen acceso a un parque. Si es un parque que tiene, voy a decir un número, 100 metros cuadrados, y se va a compartir, va a estar usado por 5,000 personas, bueno, entonces es un parque que va a estar sumamente sobreutilizado, pero si es al revés, de 5,000 metros cuadrados y solamente 100 personas lo van a utilizar, va a ser un parque que es subutilizado. Podríamos medir este tipo de indicadores. ¿Y cuánto tiempo toma acceder a la amenidad? Como tenemos la red y la red es el reflejo de las calles, podemos medir cuál es el tiempo que toma, cuál es la distancia y a partir de la distancia asignar un tiempo para llegar a cada uno de estos puntos de interés. Calculamos, por lo tanto, un índice de calidad de vida a nivel general que nos arrojó cómo estaba, mientras más rojo a la imagen, mientras más rojos los puntos, mejor la calidad de vida. No nos sorprendió tanto encontrar que, claro, el centro de la ciudad es lo que tiene mejor calidad de vida y las afueras, esta es una de las zonas más segregadas de la ciudad, y esta zona de acá es las colinas de Buda, es una de las zonas más ricas de la ciudad. Entonces hay una correlación, que claro, no quiere decir que haya una causa, pero hay una correlación entre el índice de calidad de vida contra lo que se observa también empíricamente en la ciudad. Estas 6 grandes categorías que teníamos era la vida nocturna, qué tan bien o mal puede estar la vida nocturna en las diferentes zonas de la ciudad. Esto porque les interesaba, por ejemplo, cómo zonas en la ciudad pueden atraer estudiantes o pueden atraer visitantes. Hay otra categoría sobre soporte familiar. Entonces, en este soporte familiar están, por ejemplo, kinders, escuelas, parques, doctores y demás. Tenemos una categoría sobre educación, que la categoría de educación, sorprendentemente, la parte que está mejor, sorprendentemente y no tan sorprendentemente, la parte que está mejor calificada es la parte de la zona con mayor riqueza económica de la ciudad. Sin embargo, y esto fue una de las cosas que le sorprendió a la gente dentro de planeación, por ley, todos los distritos tienen que tener como los mismos tipos de infraestructura educativa, lo cual arrojaría que debería de estar medianamente homogéneo la distribución, que todos deberían de estar medianamente en el mismo punto. Sin embargo, pues sí hay una desigualdad en términos de acceso a la educación y acceso a infraestructura educativa en la ciudad. El tema cultural también está centralizado. La zona del centro, que es la zona turística, es la que tiene la mayoría de los museos y atracciones culturales.
La parte de deporte, sí hay ciertas zonas con áreas deportivas en la ciudad, y la parte de acceso a la salud, infraestructura de acceso a la salud. Que esto es importante, por ejemplo, tiene que ver también con otro proyecto que estamos desarrollando actualmente en México, que se va a presentar en un par de semanas más, en el que estamos midiendo la accesibilidad a diferentes amenidades que tienen mayor importancia durante la pandemia. Es decir, qué tan fácil puedo acceder caminando a comprar comida y qué tan fácil puedo acceder caminando a, eh, a farmacias, pues a un primer centro de contacto también con un doctor o a comprar medicina, ¿no? Entonces, poder medir esto nos ayuda después, o les ayuda en este caso, la idea es, les ayuda a la gente que está trabajando en el municipio a decir, bueno, si tengo un lote baldío en esta zona de la ciudad, ¿qué hago, no? Si quiero mejorar la educación, entonces, ¿cuál de mis categorías está más mal? ¿Qué debería de estar poniendo aquí, no? ¿Cómo planeamos la ciudad a futuro a partir de los datos que tenemos en este punto? Y esto me lleva, bueno, validamos también, la forma de validar esto fue usar los precios promedios de metro cuadrado en los diferentes distritos. Hicimos un scraping, tomamos 100 propiedades al azar de cada uno de los distritos, calculamos su costo promedio por metro cuadrado y revisamos qué tanto estaban relacionados unos con otros, ¿no? Entonces vemos que hay hay una correlación bastante alta entre la calidad de vida contra lo que está arrojando el mercado inmobiliario también en la ciudad. Esto nos permitió también validar lo que estaba arrojando nuestra herramienta. Y bueno, y por último, la parte en la que estoy trabajando actualmente, que tiene que ver también cómo llevar lo que se está trabajando en la academia a aplicaciones fuera del sector académico y más a un sector industrial y al sector gubernamental, que creo que es algo interesante también, cómo empezar a cerrar y trabajar en proyectos de esta triple hélice, ¿no? Entonces, este es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente en una consultoría en Guadalajara, en el que estamos haciendo igual, construyendo sobre el tema de accesibilidad urbana. Lo que estamos generando es un sistema en el que podemos meter un par de coordenadas o podemos seleccionar un punto en un mapa y a partir de eso nos arroja cuál es la distancia o el área que tenemos cubierta para caminar en 5, 10, 15, 25 minutos, cómo está la población distribuida en esas áreas, cómo está la población en vivienda, qué datos hay ahí, población y economía y otro tipo de información. Y nos permite también hacer, por ejemplo, la idea es que este tipo de servicios pueden funcionar para emprendedores que quieren poner un restaurante en este punto, y entonces tenemos la competencia que está alrededor, o cuál es la zona de absorción, ¿no? Entonces, si voy a poner un restaurante en este punto, voy a poner un parque, o voy a, no sé, o voy a vivir en este punto, ¿qué hay a mi alrededor, ¿no? ¿Qué tanto puedo acceder? ¿Cómo está la zona de los alrededores? Otro de los proyectos en los que estamos trabajando también tiene que ver con la medición de la calidad del aire. Entonces, hay un sistema nuevo que se está construyendo ahorita en Guadalajara, que es un sistema de BRT por todo el periférico, por toda la avenida. Y lo que nos pidieron fue, bueno, vamos midiendo cómo está la calidad del aire. Tenemos datos históricos de la calidad del aire en la ciudad, vamos entendiendo cuál es el histórico, y a partir del histórico queremos pensar y ver cómo va a mejorar o cuál va a ser el cambio en la dinámica de calidad del aire con la entrada del nuevo sistema de transporte público. Entonces, lo que hicimos fue generar estas interpolaciones de datos a partir de dónde están las mediciones actuales, porque hay 7, 8 estaciones de monitoreo, y con estas 7, 8 estaciones de monitoreo, el reto era de qué manera podemos inferir un poco
cómo están las dinámicas de calidad del aire en la ciudad. Claro, esto es un ejercicio de inferencia que no está tomando en cuenta ciertas dinámicas ambientales que se deberían de tomar en cuenta si queremos hacer un ejercicio más puntual, ¿no? Por ejemplo, dispersión de contaminantes en el aire, fenómenos climatológicos, qué pasa con la lluvia y tal, cómo reaccionan los contaminantes. Sin embargo, nos permite tener un norte para saber más o menos cómo estaría o cómo está la situación actualmente, y después poder empezar a decir, bueno, es importante medir estos contaminantes en estos puntos para saber también cómo están haciéndose, si está cambiando la dinámica y cuál es el impacto de las nuevas infraestructuras de movilidad que están teniendo en la ciudad. Y por último, temas de movilidad ciclista, cómo usando datos de sistemas de bicicleta pública podemos empezar a analizar también las dinámicas de comportamiento y dinámicas de movilidad dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, este es el caso de Guadalajara. La animación que estamos viendo, cómo mientras más amarillo el punto, más viajes originados a partir de esa estación de bicicleta pública. Y bueno, vemos cómo se concentran algunos, cómo se empiezan a activar diferentes zonas de la ciudad y cómo hay este ritmo que va viendo durante los diferentes días de la semana y horas. Y después podemos asignar también estos viajes a la hora de tener los orígenes y destinos. Podemos usar algoritmos para inferir cómo se están trasladando las personas, cuáles son las rutas que están tomando, que es el caso de la imagen de Chicago. Y a partir de identificar estas rutas, podemos después también empezar a trabajar con datos, por ejemplo, de planeación urbana para ver dónde se están construyendo ciclovías, si se está haciendo un empalme entre la construcción de la ciclovía contra lo que los datos nos están arrojando, o dónde habría que empezar también a pensar o beneficiar ciertas zonas de la ciudad para construir por ahí, ¿no? Claro, todo esto que les acabo de presentar es algo, digo, yo soy el que está presentando en este momento, pero no soy yo quien hace todo el trabajo, es un trabajo siempre en colaboración en equipo. La ciencia y el desarrollo tecnológico siempre es un proceso que lleva muchas personas detrás. En este caso, mis colaboradoras han sido Ana Bancho, David Erti, Ursula Basher-Halin, Edgar Egurriola, Michael Sell, Federico Batistón, Gerardo Íñiguez, también mexicano, y yo. Si alguien está interesado en el tema más científico, aquí están 3 papers que son los que les platiqué, y con todo gusto, bueno, están disponibles en internet. Si alguien necesita o quiere que platiquemos más de eso, con todo gusto me pueden escribir un correo o un tweet, y pues encantado de haber platicado y encantado también de empezar un diálogo y a contestar preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos algunas preguntas, algunas desde el inicio de tu ponencia. Entonces, si me lo permites, te las voy a ir diciendo y tú nos haces favor de contestarlas al público. Claro. La primera pregunta es de Emigdio de la Cruz y pregunta él, ¿dentro de este sistema se consideran a plantas y animales y la forma en que éstas interactúan con las redes de comunicación? Esa sería su pregunta. Es una muy buena pregunta. En este momento, no lo estamos considerando. Sin embargo, sé de investigaciones en las cuales sí los están considerando y están estudiando más eso. Hay una amiga mía del doctorado, ella estudia redes de animales, sobre todo en pues, cuál es la interacción entre animales y plantas y diferentes organismos y qué pasa también si remueves uno, ¿no? Hay un proyecto que se hizo por el equipo de Laszlo Barabasi en Boston, en el que midieron también la interacción entre hormigas y plantas en Australia y identificaron cuáles eran las hormigas que se
extinguían del ecosistema, cómo afectaba eso y cuál era, cómo se propagaba un error de cascada, ¿no? A la hora que quitamos un nodo del sistema, o quitamos un animal, o quitamos una planta, pues eso va a tener un efecto y ese efecto hay que medirlo y podemos saber cómo está evolucionando todo eso. Muchas gracias, Luis. Te sigo comentando las preguntas. No antes sin recordarles a la audiencia que pueden escribir sus preguntas. Ahora es cuando. En el apartado, en el botón inferior derecho que dice preguntas y respuestas, por favor. Ahí hay que poner primero su nombre, de dónde nos acompañan y después la pregunta. La siguiente pregunta, Luis, es de Alexandro Ramos Rodríguez. Y dice, hola, ¿en qué tecnología se hizo esto? ¿Y de dónde se obtuvieron los datasets para la red? Claro, toda la tecnología, bueno, prácticamente todo está desarrollado sobre Python. Yo me siento más como desarrollando en Python más que en R. Eh, pero bueno, como la herramienta tecnológica generalmente es Python, es R, bases de datos en SQL y Postgres, PostGIS, y los datasets las redes vienen de OpenStreetMaps. Entonces trabajamos con datos abiertos y es una maravilla OpenStreetMaps como mapa. Eh, y bueno, dependiendo para el tipo de proyecto también trabajamos con datos en específico, ¿no? Por ejemplo, el que les mostré en el que estamos midiendo temas de accesibilidad en Guadalajara. Ahí estamos trabajando con datos también que vienen del DNUE, datos propios que hemos ido generando en la oficina. Eso es como, en general, como trabajamos. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Esta vez es de Maite García, de la UTEBAM, y nos pregunta, ¿qué tan complicado es iniciar un proyecto como los que nos estás mostrándoles? Pues todo depende, no es complicado. Creo que siempre las partes más complicadas, depende cuál de los proyectos, ¿no? Los proyectos académicos, creo que la parte más complicada siempre son las preguntas. Crear preguntas que sean interesantes como proyecto de investigación. Y que no hayan estado contestadas antes o que ya estén medianamente contestadas y ya exista un punto sobre el cual empezar a construir hallazgos interesantes. Mucho también es, pues al final de cuentas, un poco de serendipia, de empezar a caminar, ir haciendo y trabajar. Y como diría Picasso, pues como decía, la inspiración llega cuando uno está trabajando. Entonces, funciona por ahí. Los proyectos que han sido más de consultoría surgen también de alguna pregunta y empezamos a partir de eso, ¿no? Y claro, estos proyectos se pueden complejizar tanto como sea necesario, o se pueden hacer proyectos como muy pequeños y articulados, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde medir una red en la que tenemos la red completamente peatonal, la red ciclista o cualquier red, y empezamos a medir eh, algunas, algunas mediciones básicas para saber, por ejemplo, dónde puede haber cuellos de botella, o podemos empezar a ponerle datos más complejos encima de la red para analizar dinámicas, qué pasa si caminamos aleatoriamente por un lado, por el otro y tal. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Gustavo Hernández. Él pregunta si dentro de los estudios se consideran aspectos naturales o climatológicos. Dice, por ejemplo, rutas donde no se pueda circular por alguna inundación. ¿El modelo los contempla? Claro, es una buena pregunta. En este momento, supongo que es para el modelo ciclista de los algoritmos. En este momento no, sin embargo, sí se puede hacer. En este momento lo hicimos en dos modos. El artículo está considerando los dos. El que les presenté ahorita fue nada más usando eh, ciclovías que son completamente segregadas, y el segundo modelo que hicimos fue considerando también
calles amigables al ciclista, calles que son de 30 kilómetros por hora o menos. Y entonces conjugamos los dos, los resultados son muy similares, por eso presento nada más uno, pero bueno, todo lo demás está en el artículo. Pero lo que sí se puede hacer, y es parte de lo que tenemos en mente para la siguiente etapa de investigación, es considerar, por ejemplo, inclinaciones, porque sí podríamos, es diferente generar una ciclovía que tiene una pendiente de, no sé, 20% de pendiente o generarla que tenga 5% de pendiente, ¿no? El esfuerzo que necesitamos para subir una o la otra es completamente diferente y eso sí podríamos hacerlo y sí se puede medir la pendiente y modificar el algoritmo para que tome en cuenta las pendientes y le dé mayor importancia a pendientes menores que a pendientes mayores. Perfecto. Bueno, pues se ha despertado mucho interés por la audiencia y ya nos mandaron algunas otras preguntas. Voy a agrupar algunas y te pregunto de una vez dos, Luis. La primera es si para este tipo de modelos se necesitan ciudades con alguna cantidad mínima de personas. Es decir, si el modelo se puede aplicar en cualquier ciudad o hay una cantidad mínima requerida de personas. Y la segunda pregunta que agrupa varias es, en promedio, ¿cuánto tiempo se requiere para cada uno de estos estudios y qué tan costoso es en cuanto a inversión? No es tan costoso hacer un tipo de estudios, unos estudios, y tampoco se requiere un mínimo de personas o un tamaño mínimo en las ciudades, ¿no? Depende a ver, voy por partes. Primero, el tamaño de la ciudad, lo que depende es también de tener datos, más que de cuántas personas, el tamaño de la ciudad. Entonces, puede haber ciudades muy pequeñas que tengan datos y podemos hacer cosas muy interesantes, o puede haber ciudades muy grandes en las que no haya datos. Por ejemplo, el caso de Budapest, comparándolo con el caso de México, a mí me sorprendía muchísimo que en México tenemos muchísimo más bases de datos abiertas a nivel federal y a niveles estatales que lo que existe acá. Entonces, por ejemplo, el censo de población, que en México es algo que tenemos a nivel AGEB y a nivel cuadra urbana, y podríamos hacer estudios, por ejemplo, como el de calidad de vida, están disponibles y acá no estaban disponibles de manera muy sencilla. Teníamos que hacer, al final de cuentas nos los pasaron el municipio, pero porque era un proyecto también para ellos. Entonces depende más de eso, más que del tamaño de la ciudad o la población o lo que sea. Y por ejemplo puede ser, a lo mejor se quiere hacer algo que no es para una ciudad completa. Puede ser que están interesados en generar, no sé, hay un lote baldío o hay un área comercial o una zona que se quiere desarrollar, pues solamente se hace un estudio para esa zona. Y suelen no ser, digo, no puedo hablar como de poner un número en este momento en cuanto a costo, pero puede ser tan grande o tan pequeño como sea necesario, ¿no? Eso es algo que se dialoga en su momento, se establecen los criterios y a partir de eso se empieza a hacer, pero no es algo o sea, no es algo incosteable, es algo que puede ser fácilmente costeable. Gracias, Luis. Y bueno, también, bueno, de antemano, muchos te están felicitando, Luis. Les encantó la ponencia. Hay varios Gracias. comentarios, como el de Alejandro, que dice que definitivamente esto serviría para identificar los grandes polos de desarrollo en una ciudad. Hay muchas felicitaciones de universidades, desde nuestra Huasteca, de las politécnicas, tecnológicas. Entonces, no los podré mencionar a todos, pero sí te quiero expresar el agradecimiento y pues la sorpresa de nuestra audiencia de la ponencia, ¿no? Y vamos a cerrar con estas dos preguntas. Las voy a agrupar nuevamente. La primera es si nos puedes comentar qué otros algoritmos usaste durante el estudio. Y otras más específicas es si esto podría servir en algún momento para la recolección de residuos sólidos y si se pueden incrementar otras variables como, por ejemplo, el distanciamiento o la sana distancia por el COVID dentro del estudio para analizar los pasos peatonales o las ciclovías. Sí.
sí se pueden implementar otro tipo de datos, por ejemplo, tomar en cuenta recolección de basura y todo esto sí se puede hacer. Podemos calcular, por ejemplo, es más, se pueden optimizar rutas de recolección de basura, ¿no? Hay un caso de estudio ah, de HL en el que lo que hicieron fue optimizar sus rutas de recorridos de entrega de paquetes a la hora de evitar que los conductores dieran vuelta a la izquierda. Y se dieron cuenta que lo optimizaban porque, uno, gastaban menos gasolina a la hora de tener que estar parando y esperando para dar la vuelta a la izquierda que dar la vuelta a la derecha, que generalmente a la derecha vamos pegados a una banqueta y damos la vuelta luego, y a la izquierda hay que esperar un cambio de semáforo y dar la vuelta, o esperar que no venga tráfico en contraflujo y dar la vuelta. Entonces optimizaban el gasto de gasolina y optimizaban también los tiempos de recorridos con las esperas. Y la seguridad, tuvieran menos choques a la hora de hacer estos cambios. Lo mismo se podría hacer para casos de basura, por ejemplo. Entonces, cambiar, si se tiene un área que tiene que recolectar la basura, se genera un algoritmo que nos ayuda a implementar cuál es la ruta ideal para hacerlo. Que ese es un problema de computación que es bastante conocido, es el problema del vendedor viajero, el salesman problem, que es un problema que no tiene solución por la complejidad algorítmica para generar la cantidad de... La ruta que se tiene que generar es bastante complejo desarrollarla, pero se pueden buscar aproximaciones hacia una solución. ¿Qué utilizaron? Usamos algoritmos de ciencia de redes propios. Entonces, por ejemplo, se calcularon centralidad de betweenes, centralidad no sería como centralidad de media o medianera, que es lo que indica es cuál es la proporción de caminos cortos que pasan por un nodo o por un enlace de todos los caminos cortos que hay en la red. Es decir, si voy a calcular todos los caminos cortos que hay entre todos los nodos a mi alrededor, ¿cuáles de esos caminos cortos, cuántos de esos caminos cortos pasan por la intersección en la que yo estoy parado? Entonces, si lo pensamos en términos de avenidas, a la hora que usamos ese tipo de algoritmos, nos arroja cuáles van a ser las avenidas más importantes que van a estar aglomerando el tráfico, ¿no? Y se pueden empezar a encontrar cuellos de botella a partir del uso de este tipo de algoritmos. Entonces, ese es uno de los que utilizamos para encontrar cuellos de botella y resistencia a ataques en la red. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si calculamos la centralidad de betweenes? Nos arroja estos cuellos de botella y luego supongamos que tenemos una avenida en una ciudad que dice que va a ser la que va a estar más saturada por el tráfico. ¿Y qué pasa si hay un choque en esa avenida, ¿no? Es decir, cerramos esa avenida o la quitamos del sistema de esa avenida y ya no funciona. Entonces, pues se redistribuye el tráfico y se redistribuye la centralidad, la podemos volver a calcular, la recalculamos y vemos hacia dónde se redistribuyó ese tráfico y hacia dónde se redistribuyó esa centralidad de betweens. Y podemos generar todavía esto recursivamente hasta que la red esté completamente saturada. Esos son algunos de los otros algoritmos que aplicamos. Igual encontrar caminos más cortos, por ejemplo, usando el algoritmo Dijkstra, que permite buscar cuál es el camino más corto de un nodo a otro de la red. Entonces tenemos un nodo, de este nodo empezamos a buscar de manera, vamos buscando al siguiente nodo, lo almacenamos, sabemos que tuvo un paso para llegar al nodo y después cambiamos a otro nodo y el segundo nodo va a ser el nodo J y a lo mejor al nodo J ya hemos llegado también por otro nodo antes y va a tener un tercer paso y podemos ir almacenando eso. Esos son algunos de los algoritmos que fuimos utilizando también para medir. Creo que se me escapaba una pregunta más, ¿no? Bueno, del distanciamiento COVID,
Y de una vez aprovecho para hacerte la última pregunta de la sesión, igual por tiempo, ya estamos un poco cortos en el cierre, pero aprovecho porque creo que engloba muchos comentarios que nos han hecho. ¿Qué le recomiendas a un estudiante, a una persona que quiere empezar en el mundo de ciencia de datos o hacer este tipo de estudios? Claro. El distanciamiento COVID es algo o el distanciamiento social o físico es algo que en este momento no tenemos considerado, porque cuando hicimos este tipo de análisis era antes de COVID. Eh, Sin embargo, si lo tuviera que volver a hacer ahora, sí es algo que se debería tomar en cuenta. Ahí es un tema un poco más complicado porque más complejo porque tenemos que tomar en cuenta el ancho de las banquetas y realmente esos datos no están disponibles tan fácilmente. Entonces habría que tener ese dato. Por ejemplo, sistemas de catastro en México sé que los tienen o se puede calcular a partir de los sistemas de catastro. Hay otros proxies también para poder calcular eso, pero sí es un poco más complejo. Y cómo entrar a estos temas, bueno, creo que son varias cosas, ¿no? Uno, hay matemáticas de fondo y hay una parte cuantitativa fuerte, entonces la base matemática es clave. Eh, Estudiar matemáticas y estadística son claves para empezar a entender el tema de ciencia de datos. En términos de programación, yo prefiero Python, pero es también una especie de no digo, no creo en esta parte de Python contra R. Creo que los dos lenguajes se complementan y estudiar lenguajes de programación es algo útil y necesario para entrar a estos temas. Y específicamente para ciencia de redes, hay un par de libros que son bastante buenos, los dos por Laszlo Barabasi. Linked, que es como una introducción a la ciencia de redes de manera muy amigable. Y hay un libro de introducción, un libro de texto de introducción que se llama Network Science, que está por salir la edición en español por el ITESO en Guadalajara. Y es una introducción más sólida al análisis de la ciencia de redes específicamente. Muy bien, pues Luis, creo que ha generado mucho interés tu plática, el tema que planteas, como yo decía al inicio cuando te presentaba, es un tema relativamente nuevo, relativamente porque ya hay mucho trabajo en otros países y en algunos sectores aquí en México inclusive, pero no se ha detonado como tal pues en muchas regiones, en muchos sectores, y creo que hay un potencial amplísimo y lo que hoy nos planteas pues ha generado muy buena respuesta en cuanto a la audiencia que tuvimos, a las preguntas y los comentarios. Felicitarte por este trabajo que estás realizando y pues agradecerte mucho de nueva cuenta el que nos hayas compartido pues tu conocimiento, tu visión al respecto, y creo que la idea de estas charlas justamente es abrir el panorama de los investigadores, de los jóvenes que están estudiando, de los emprendedores, de los empresarios, de los académicos respecto pues a la aplicación del conocimiento en otras áreas o la aplicación de ciertas áreas del conocimiento específicas a otros sectores, como en este caso hemos visto ejemplos muy claros. Creo que todo este tema de las redes y la ciencia de datos va a estar marcando el futuro, ¿no? En buena parte de nuestras vidas y de nuestras actividades que hagamos en los años venideros, y pues qué mejor que aprovechar y ser parte de ese proceso y no nada más ver los resultados, ¿no? O sufrir las consecuencias. Entonces creo que perfiles como el tuyo pues se van a requerir mucho en México, y pues bueno, qué bueno que tengamos este vínculo en particular en el Estado de Hidalgo contigo y con estas áreas del conocimiento, como lo comentábamos en nuestra charla previa. Ojalá este sea el primero de varios espacios que puedas tener aquí en Hidalgo en este y otro tipo de colaboraciones. Vemos que hay una gran receptividad e interés por este tema, entonces tendremos que seguir profundizando y pues contamos contigo, Luis, en virtud del éxito que has tenido este día. Entonces, muchas gracias, Luis. Te mandamos un saludo y un abrazo hasta el centro de Europa, hasta Budapest, la bella ciudad de Budapest, y pues seguimos en contacto, en comunicación. Y a toda nuestra audiencia, pues también agradecerle mucho que nos hayan acompañado como siempre.
Qué bueno que les haya interesado este tema. Seguiremos abordando temas novedosos y aquellos que vemos que les generan interés, pues también trataremos de profundizar para que justamente avanzamos en este proceso. Únicamente me quedaría invitarlos a la próxima sesión de Sinova Talks el próximo miércoles, que será la última del año. Retomaremos este ejercicio ya en enero porque obviamente después vamos a estar más de vacaciones, mucha gente y ya más preocupados en otros temas, pero vamos a cerrar también con broche de oro, como ha sido todas las sesiones de este año. Va a estar con nosotros la doctora Gabriela Dutrenit, que es una académica muy destacada en México, abordando justamente el tema de la innovación, de las políticas en materia de ciencia y tecnología, que fue coordinadora del Foro Consultivo, y actualmente es la coordinadora de la red LALIX, que es la Latin American Network for Economic of Learning, Innovation and Competencies Building Systems, LALIX, que le llaman, y pues nos va a estar hablando de la política de ciencia, tecnología e innovación ante los retos de inclusión social, la sustentabilidad ambiental y la competitividad, un tema pues muy importante porque justamente se requiere una política pública para poder vincular el conocimiento, como el que hoy nos ha compartido Luis, en el diseño de políticas públicas que generen pues ese entorno que todos queremos, un entorno competitivo, sustentable, que permita la inclusión, que reduzca las desigualdades y que en general mejore la calidad de las personas, que al final ese es el objetivo último de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Luis, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo antes de despedirnos. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí, encantado de platicar y de seguir también el diálogo. Si alguien quiere seguir con el diálogo o se quedaron algunas preguntas por ahí, con todo gusto me pueden encontrar en Twitter, sobre todo como Natera, o en un correo a natera@hey.com. Muy bien, pues en nuestras redes sociales vamos a estar publicando la cuenta de Luis para que si lo quieren seguir ahí en Twitter, lo puedan hacer e invitarlos todos. Esta charla, como todas, se ha difundido a través de nuestra red social, a través del Facebook del Sinova. Va a quedar ahí para que quien quiera consultarla y también se sube a nuestro canal de YouTube por si tienen interés de repasar alguno de los aspectos que se comentaron, por si quieren compartirla con alguien que sepa que le interesa este tema y que no tuvo la posibilidad de verlo en vivo, pues que nos ayuden a difundirla y que pueda tener un mayor impacto. Y pues también ahí estaremos poniendo los datos de contacto de Luis para que puedan seguir la conversación. Muchas gracias de nueva cuenta a todos y muy buena tarde. Gracias, Luis. Gracias.